Buenas noches. Último programa del año 2011. Estamos en unas fechas muy, pero muy significativas, evidentemente, para el mundo cristiano. Y por eso, hoy queremos retomar en todo el programa un tema que ya tratamos con el maestro moratallero Marcial García García sobre razonando a Dios. Para ello entonces hemos pensado para este primer bloque de esta noche en el doctor Aurelio Chamorro, quien evidentemente nos va a dar su opinión acerca de Dios y si realmente se puede razonar, para después en el segundo bloque de la noche de hoy cerrar nuestro programa con el psicólogo Juan del Amor hablando sobre el mismo tema. Buenas noches, Aurelio. Buenas noches, Milton. La primera pregunta que se me ocurre entonces es si realmente, por ejemplo, Dios, al fin y al cabo, no es una invención de los hombres que necesitan algo superior que cuide de ellos. Bueno, es una tentación hoy día el pensar, y de hecho mucha gente a lo largo de la historia, pues quizá condicionados por una perspectiva materialista en la que solamente valoran como cierto lo que pueden experimentar con los sentidos, pues han llegado a pensar que Dios es fruto de la imaginación del ser humano. Tendría su lógica el pensar que el hombre proyecta en un ser que está fuera del alcance de sus sentidos, proyecta lo que de algún modo necesita, y eso sería razonable si no tuviésemos en cuenta una cosa, y es que para poder imaginar hay que existir, ¿no? Y por tanto habría que hacerse una pregunta antes, y es: estas personas que podríamos ser capaces de diseñar mentalmente, por decirlo así, a un Dios, ¿cómo hemos recibido la existencia? ¿Nos la hemos dado nosotros mismos? Es decir, ese planteamiento es tan endeble, que realmente no se sostiene. Las personas que tienen una mentalidad, digamos, una manera de pensar atea, un ateísmo práctico, pues ni siquiera se molestan en pensar que uno construye a Dios, sino simplemente piensan que por ignorarlo, por mirar para otro lado, pues no va a existir. Pero su misma presencia en el tiempo ya es una señal clara de que alguien los ha puesto en la existencia, y ese alguien sin duda es Dios. Hay gente, Aurelio, que deja total y absolutamente de lado la razón, y eso es un exceso, evidentemente, porque no se puede hacer, pero también hay gente que, por lo contrario, usan pura y exclusivamente la razón, y todo lo que no se pueda razonar también lo dejan de lado. Son dos excesos realmente increíbles. Pero entonces, hablando de Dios, si hay un solo Dios y de pronto lo podemos razonar, ¿por qué en el mundo existen tantas religiones? Bueno, esa realidad, que es un hecho, está reflejando algo que ocurre en el ser humano. El ser humano es esencialmente religioso, y es religioso básicamente porque ha sido diseñado para establecer una relación con su creador. Y aunque durante mucho tiempo, digamos, ese creador no haya estado al alcance de sus sentidos, han experimentado esa necesidad profunda en el alma que ha llevado incluso muchas veces a proyectar en otros seres creados, como el sol, o pues digamos como la causa, digamos, su Dios, son ídolos, ¿no? Pero es raro
Es muy poco frecuente que haya civilizaciones que de algún modo no experimenten esa necesidad de trascendencia. Por tanto, ¿por qué tantas religiones? Pues probablemente por ese motivo, porque en las diversas culturas, en las diversas situaciones, el hombre ha materializado de un modo concreto esa necesidad de relacionarse con su creador. Independiente, y luego llega un momento en el que efectivamente en la historia el mismo Dios toma la iniciativa para asegurar una relación adecuada y para darse a conocer. Esto es efectivamente lo que los cristianos y bueno también los judíos en el Antiguo Testamento tienen una experiencia profunda de Dios, de un Dios digamos como bastante velado, pero de un Dios muy real, que contrastaba mucho con el Dios de otras culturas paganas, digamos. Por tanto, tantas religiones dejan patente que el ser humano necesita tratarse con Dios. Ahora, hay una cosa que muchas veces me deja perplejo, y a muchísimos de los televidentes, que por supuesto de pronto son ateos, no creen en un ser superior, nosotros conocemos, creo que eso te lo preguntaría el televidente que no cree, te diría, nosotros conocemos a través de nuestros sentidos, por lo tanto, ¿cómo podemos, y soy reiterativo, cómo podemos llegar a creer en Él? ¿Cómo podemos llegar a saber que Él existe si nuestros sentidos no nos lo hacen conocer realmente? Bueno, ciertamente Dios no se hace visible directamente, es el trascendente, está lejos del alcance de nuestros sentidos, pero sí podemos conocerlo de una forma mediada, a través de sus huellas, a través de las huellas que ha dejado en la creación. El problema se plantea cuando se impone en una cultura un espíritu materialista que solo acepta lo que percibe directamente o lo que experimenta, porque desde ese punto de vista Dios no sería alcanzable. La gente a lo mejor estudia, y hoy día la ciencia ha progresado mucho, se conoce muy a fondo digamos, las entrañas de todos los seres, y uno se admira de la complejidad, de la perfección, de la belleza, pero para dar el salto del conocimiento de lo sensible a lo invisible hay que usar la razón. Es decir, nosotros ciertamente podemos llegar a una conclusión firme de que existe Dios usando bien la razón, usándola bien. Por desgracia, la razón parece que en nuestra cultura está casi en desuso, realmente no se usa bien, y además haría falta un razonamiento de una grandísima pulcritud intelectual, digamos, muy profundo, para llegar a una certeza racional. Santo Tomás de Aquino, cuando plantea sus vías para demostrar la existencia de Dios, claro, cuando uno las conoce un poco a fondo y las estudia, te das cuenta de que son muy ingeniosas y muy razonables, pero gran parte de la gente que las desprecia por su aparente simplicidad, en el fondo es que no las ha comprendido a fondo. La razón puede de hecho llegar a la convicción firme de que todo lo creado pues tiene que haber sido fruto de alguien que le ha dado el ser. Pero sin embargo, dada la dificultad para que la gente común, digamos, pues todo el mundo y con facilidad llegara a esta conclusión, por ese motivo Dios ha querido debutar en nuestra historia humana para salvar esa dificultad que tenemos, y por tanto, lo que te digo, es posible asegurar la existencia de Dios, pero con nuestra razón solamente podemos conocerlo discurriendo a partir de las huellas que Él ha dejado en el mundo creado, y por tanto
podemos deducir, conociendo la inmensidad del universo, pues que debe ser muy grande. Conociendo la belleza del mundo animal, de las flores, de las plantas, podemos decir que tiene una gran belleza, mucho ingenio, que es providente, que cuida. Podemos sacar muchas conclusiones a partir de la experiencia y, por tanto, aproximarnos a lo que realmente es Dios. Pero es una aproximación bastante distante, segura, pero bastante pobre. Ahora hablaste de la ciencia y es bastante amplio el espectro que tocan los científicos, evidentemente por la gran cantidad de ciencias que nos rodean, apoyadas absolutamente todas en la razón. Entonces, la pregunta es, ¿hay alguna ciencia entonces que se ocupe, digamos, del conocimiento de Dios? Pues sí la hay. De hecho, hay una ciencia que se llama la teodicea o teología natural, que pretende precisamente utilizar sabiamente la razón a partir del conocimiento de las criaturas para levantarse hacia el conocimiento de Dios. Es una ciencia que, por desgracia, hoy día en muchos casos pues se menosprecia, quizá porque muchas personas pues se consideran como incapaces de lograr un conocimiento firme y renuncian al esfuerzo intelectual por esa demostración. Pero hay materias, la ciencia, como saben muy bien, es un conocimiento basado en el descubrimiento del porqué de las cosas. Es un conocimiento por las causas. Y uno podría ir ascendiendo a través de las causas de lo que percibimos, de lo creado, y llegando un poco a la causa primera, que razonablemente se llama así. Es un poco, corresponde a la vía de Santo Tomás, que se refiere al motor inmóvil. Es decir, si hay cosas que se están moviendo, cada una se mueve por otro motivo, pero necesariamente tiene que haber alguien que mueva sin estar en movimiento. Y ese, de algún modo, es un planteamiento muy profundo que probablemente, como te decía antes, está no digo en desuso, pero pues no se valora demasiado, porque ha bajado el rendimiento intelectual. Es decir, la filosofía como ciencia, pues realmente parece que es de segundo nivel. ¿Por qué? Porque se han impuesto como ciencias teóricas sólidas, las ciencias que se refieren a las cosas creadas, digamos, a la física, a la metafísica menos, digamos. Las ciencias experimentales son las que prácticamente se han atribuido el valor de ciencia segura, pero no es verdad. La ciencia del espíritu, la filosofía, si se razona bien, permite construir conocimientos, y es precisamente la parte más noble que tenemos, la que nos permite alcanzar conocimientos que se escapan del ámbito de nuestros sentidos. Claro, Aurelio, pero nos estás hablando de rendimiento intelectual. Entonces acá yo hago un paréntesis. ¿Por qué? Porque hay personas, tú lo sabes mejor que yo, que no tienen, digamos, rendimiento intelectual, que no pueden alcanzar las cotas de la ciencia. Por ejemplo, hay personas, querer no es poder cuando no existe una razón en alguna persona que no le deja comprender, por ejemplo, estudiando medicina, estudiando arquitectura, estudiando odontología, estudiando ciertos libros que por más que se esfuerce, su rendimiento intelectual no le alcanza para comprender esos libros. Entonces, habrá muchísima gente que nos oye, que nos ve, que nos escucha, y que dice, pues sí, hay una ciencia, dice Aurelio que hay una ciencia que se ocupa precisamente de hacernos conocer a Dios. Pero esas personas que, por ejemplo,
se preocuparan de conocer esa ciencia, de estudiarla, pero que su rendimiento intelectual no les sirviera para alcanzar a Dios. ¿Hay alguna otra forma, entonces, fuera de la ciencia, de conocer a Dios? Pues sí, ciertamente la hay. Y la hay por la razón que hemos comentado un poco de paso antes. Es decir, Dios ha tomado la iniciativa de manifestarse. Y lo hizo de una forma velada, de algún modo, en tiempos antiguos, mucho antes de Cristo, a través de los profetas, de una manera, digamos, gradual, progresiva, preparando un contexto en el cual Él pudiera de una forma ya abierta darse a conocer. Es decir, nosotros podemos tener un conocimiento cierto y mucho más completo de Dios, precisamente en la medida en que Él mismo nos facilita ese conocimiento. Y de forma que personas que no tienen un gran nivel intelectual puedan, sin embargo, conocer de una forma bastante profunda, seguramente más profundamente que grandes intelectuales, porque el tener una inteligencia deslumbrante no asegura el que uno pueda, digamos, conocer a fondo a Dios. De hecho, ha habido bastantes, digamos, intelectuales que prácticamente han renunciado o se han manifestado como ateos o por lo menos como indiferentes, ¿no? Es decir, es posible y además es fácil, hay recursos suficientes como para conocer a Dios sin tener que hacer un gran esfuerzo intelectual. Ahora, se me ocurre una pregunta bien personal. También se la hice hace un par de semanas a Marcial García, el maestro, historiador, etnógrafo de Moratalla, un hombre inteligente. Y yo diría, o te preguntaría, ya que todo el mundo sabe perfectamente bien que tu amistad con Dios es muy grande, ya sería obvio el preguntarte si crees, por supuesto, o no en Él, pero entonces te preguntaría, como gran amigo de Él que eres, quisiera que nos dijeras cómo es, quién es Dios, que nos explicaras entonces quién es. Bueno, partiendo de la base de que nuestra capacidad intelectual no es suficiente para penetrar profundamente en la realidad de Dios, eso es lo primero. Recordarás aquella anécdota que se cuenta de San Agustín, que estaba elaborando su tratado de la Santísima Trinidad, estaba pensando y paseando por la playa y vio que había un niño que estaba en la arena jugando, había hecho un agujerito en la arena, iba con una concha al mar, cogía un poquito de agua y lo metía en el agujero y volvía. Y entonces él le llamó la atención y se acercó al niño y le dijo: ¿qué haces? Dijo: pues es que quiero meter el mar en este agujerito. Y le dijo: hijo mío, eso no es posible, no cabe. Y entonces el niño, que probablemente fuese su ángel de custodio, le dijo: más difícil es que tú puedas comprender a Dios. Cuando uno efectivamente se encuentra con una realidad que supera nuestra capacidad intelectual, pues si es humilde siente una grandísima admiración. ¿Y cómo podemos saber? Me preguntas qué podría decir de él. Lo primero sería contestarte qué dijo él de sí mismo. Cuando Moisés se encuentra con la zarza ardiendo y entonces Dios le pide que vaya a rescatar a su pueblo, le dice: ¿y quién le digo que me manda? ¿Quién eres tú? Y entonces Dios se define a sí mismo y dice: yo soy el que soy. Una frase bastante singular y que realmente podía parecer pues una perogrullada, pero nada de eso, porque desde el punto de vista digamos intelectual, lo propio de Dios es existir.
los demás seres tenemos una esencia que define lo que vamos a ser, de animales, de plantas, pero dentro de nuestra esencia no está la necesidad de existir. Sin embargo, en Dios la esencia se identifica con la existencia. Es lo que filosóficamente se dice es acto puro, no tiene nada en potencia. Claro, esto en realidad es complicado. Esta es una visión, digamos, bastante precaria, de algún modo, que luego resulta que con el paso de los años resultó francamente ya desvelada cuando Dios mismo entró en nuestra historia como un ser humano más y nos hizo visible a Dios. Esta es la idea que yo querría resaltar. Dios se ha hecho visible en un ser humano, lo cual no solamente nos desvela quién es Dios, sino que nos desvela quién es el hombre. Porque para que Dios se haga visible como ser humano, quiere decir que el ser humano es muy semejante a Dios. Nosotros descubrimos nuestra identidad cuando conocemos al Verbo de Dios hecho hombre. Bueno, esa realidad, digamos, del paso por el tiempo de una de las personas de la Trinidad, con naturaleza humana, pues nos permite, digamos, conocer de una manera mucho más profunda a Dios. Por tanto, se nos desvela que Dios es único, pero al mismo tiempo son tres personas. Esta es la clave de la revelación, el que Dios es una comunidad de personas, que no es un ser aislado, podemos decir, que está perdido por ahí en el tiempo. No, es un ser donde se dan una serie de relaciones. El Padre engendra al Hijo eternamente. El Padre y el Hijo establecen entre ellos una relación de amor que es una persona, y es el Espíritu Santo. Que el Padre genera al Hijo por la vía del entendimiento. El Hijo es generado y ama al Padre. O sea, el Padre y el Hijo en realidad, claro, yo no voy a decir que puedo explicar la Santísima Trinidad, porque es un misterio, pero cuando le preguntan a Jesús, sus discípulos, por favor, enséñanos al Padre, y ya nos vale, muéstranos, hablan mucho del Padre, muéstranos. Y le dice, era Felipe quien se le preguntaba, le dice, Felipe, todavía no te enteras. Quien me ve a mí, ve al Padre, porque el Padre y yo somos uno. Lo único que les diferencia es la relación. Y lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Es decir, evidentemente, ese tipo de conocimiento, se podría decir, basado en lo que Él mismo ha dicho de sí, lo que ha querido revelarnos de su identidad, está muy bien, pero hay otro conocimiento que podemos adquirir de Dios, y es un conocimiento que yo llamaría por connaturalidad. Me has hablado de la amistad con Dios. Yo trato de mantener esa amistad y hacerla cada día más íntima, pero en ese roce con Dios que uno puede y debe establecer a lo largo de su vida, sobre todo cuando uno trata de hacerse uno con Dios en la comunión, entonces podríamos decir que tiene el privilegio de observar la realidad a través de los ojos de Dios y el privilegio de amar con el corazón de Dios, porque de algún modo uno percibe y experimenta a Dios desde dentro, no como un objeto de estudio, sino como alguien con quien tú estás identificado. Esa es la grandeza, digamos, del conocimiento de Dios. Y por tanto, para conocer a Dios, aparte de profundizar en el conocimiento de la fe, es necesario entablar un trato de verdadera piedad, en el cual uno se roce mucho buscando la identificación. Ahora,
Aurelio, muchísima gente, reitero, que nos está viendo y que piensa que el mundo, que el universo es ancho y ajeno, porque el mundo es imperfecto, porque en el mundo existen demasiadas guerras, porque en el mundo existe demasiada injusticia, las vaquitas son ajenas, como dice el gaucho. Entonces, esa gente dice, pero Aurelio nos afirma que Dios es perfecto, que Dios ha creado todo este universo. Entonces, ahí estaría entonces para esa gente la contradicción. Si Dios es perfecto, tendría que haber creado la perfección en absolutamente todo, pero el mundo es ancho y ajeno. ¿Cómo lo explicas? Pues eso se explica simplemente porque lo que percibimos del mundo no corresponde exactamente al diseño original del Creador. Podríamos decir de una forma coloquial, pues que Dios se expuso a un riesgo, cuando quiso que sus criaturas predilectas, aquellos que nos había creado como imágenes suyas, como para hacer sus veces en la creación, pues nos pareciésemos tanto a Él, que compartiéramos su libertad. Él se expuso a que la usáramos mal, y así fue. O sea, la presencia de la injusticia, del mal en el mundo, no es un efecto directo de Dios, es fruto del mal uso que las criaturas hacemos de nuestra libertad. Podríamos decir que Dios de suyo es amor. He hablado antes de la definición que hace Moisés sobre Dios, diciendo que es el ser. Pero luego San Juan Evangelista, que tiene con él un trato especialmente íntimo, como el ojito derecho de Jesús, por decirlo así, cuando trata de definirlo con alguna palabra, dice: Dios es amor. Dios es amor. No solamente es, sino que es amor. Y al hablar de amor, uno se refiere a la capacidad de darse. Lo propio de Dios es darse, es amar. Y eso significa de algún modo hacerse lo amado. Cuando Dios piensa en nosotros, nos ve amables y nos ama y nos da el ser. Por tanto, eso es lo propio de Dios. Todo lo demás, todo lo que hay de egoísmo, fruto del egoísmo, de la injusticia, eso por desgracia es un mérito, entre comillas, de los seres humanos. La justicia, digamos, la justicia divina no encaja perfectamente en ese plan, digamos. Dios está muy por encima. No se puede decir que Dios deje de controlar, porque lo interesante es que Dios en su gobierno juega con nuestra libertad, pero de algún modo controla todos los acontecimientos de la historia. Da un tiempo concede un tiempo al mal, y luego busca los modos también para que eso se sanee. Y los cristianos sabemos que, a pesar de que el mundo parezca imposible y que todo está prácticamente sin posibilidades de recuperación, no es así. Sabemos que está en marcha el proceso de instauración del reino de Dios en el mundo. Y esa instauración no se refiere solo a los seres humanos, sino a sanear todo lo que los seres humanos, los hombres, cuando tocamos, estropeamos. Y entonces tenemos que ser profundamente optimistas a pesar del desastre. Y por eso hemos comentado algunas veces que el papel de los cristianos en unión íntima con Dios es establecer en el mundo la civilización del amor. Ahora, para muchos, lo que es justo, para otros es injusto, evidentemente, es muy variopinta. Entonces, la decisión de los hombres ante lo que creen justo o lo que creen injusto. Pero Dios
también, según afirmas, y es lógico, es muy justo. Entonces, muchos dirán, Él pasa de sus criaturas, entonces, porque no le importa que cometan realmente injusticias, cuando Él los creó y, digamos, les enseñó o los puso en la tierra para ser justos. Bueno, primero tendremos que definir exactamente qué entendemos por justicia, ¿verdad? La justicia en realidad se dice que es dar a cada uno lo suyo, ¿no? Dar a cada uno lo suyo. La mentalidad de los hombres contrasta con la mentalidad de Dios. Claro, nosotros cuando pensamos en la posible justicia de Dios, pues necesariamente la planteamos como a corto plazo, como que Dios tiene que realizar las cosas que nosotros pensamos que son justas en el momento en que nosotros queremos. Los planes de Dios traspasan la barrera del tiempo, traspasan el tiempo, y Él ha permitido que exista el mal en el mundo solamente por una razón, y una razón de mucho peso, porque ha conseguido cambiar el signo, hacer que una cosa que en principio es negativa se haga positiva. Dios saca del mal un bien, y de lo que es un mal muy grande, un bien muy grande. Esta es la sabiduría de Dios. A veces nos atrevemos a juzgarle diciéndole, no eres justo, porque mira tú, esta persona que se porta fatal y lleva una vida muy satisfactoria, y esta otra que realmente siempre ha tratado de estar cerca de ti, pues fíjate tú, tiene todos los males, ¿no? Claro, todo eso tendría sentido si valorásemos la justicia o la injusticia de Dios exclusivamente como algo que ocurre en el tiempo. Diríamos, no es justo. Pero, contando con la eternidad, lo que parece realmente un gran problema es una inmensa oportunidad. Lo que parece una pérdida es una inversión. Y por tanto, quien, por ejemplo, se encuentra con una enfermedad que le hace la vida muy difícil, humanamente hablando podría decir, Dios no me quiere, o no me quiere tanto. Pero cuando uno entiende que es una inversión, entonces piensa lo contrario. Es una caricia de Dios, porque Él quiere ponerme a prueba para que precisamente pueda concederme luego una participación mayor en su felicidad. Dios desea vivamente que seamos felices. Y no solo después de muertos, en la vida eterna, digamos, después, ahora. Y somos más felices, lo dice el Papa, hace unos días lo ha comentado y me ha gustado mucho ese comentario. El grado de felicidad que tenemos las personas está en proporción directa a nuestra relación con Dios, que es el feliz. Cuando uno tiene un trato íntimo con Dios, es feliz independientemente de que esté pasando por situaciones complicadas, económicas, de salud. La felicidad es algo mucho más profundo en el alma que el bienestar. Para terminar, última pregunta por hoy. Decía al principio que estamos en unas fechas muy significativas para el mundo cristiano, hace más de 20 siglos entonces, que Dios mandó a su Hijo, se hizo hombre, a Jesucristo, que ascendió al cielo a estar junto al Padre Celestial, sacrificándose por los humanos. Te reitero, como última pregunta entonces, ¿cómo podríamos razonar la forma de también ascender a estar junto al Padre Celestial? Bueno, no hay más que un modo, solamente hay un modo de colarnos, por decirlo así, en la familia íntima de Dios. Y ese modo es estar como miembros vivos del cuerpo de Jesucristo. Si estamos en Él, si formamos uno con Él, en su misma ascensión ascendemos nosotros. Es importantísimo para ir progresando
en este conocimiento, en este trato que nos lleva a hacernos uno con Él, porque el papel, la meta es identificarnos con Cristo, conformarnos con Él, tener sus mismos sentimientos, sus mismas ilusiones, sus mismos planes, lo mismo. Esa es la meta. Pero para eso tenemos necesidad de entablar ese trato y de conocerlo bien. Y hay mucha gente que está un poco perpleja porque no sabe de qué modo puede avanzar en el conocimiento de Dios, de Jesucristo, Dios visible. Pues lo tenemos relativamente fácil, porque afortunadamente quiso que toda su vida, sus enseñanzas, su nacimiento y su muerte y su ascensión quedaran reflejadas de una forma bastante fiel en los evangelios. Es decir, cuando uno se propone entrar en esas escenas, no solamente como un espectador distante, sino como un protagonista de esas escenas, y contempla las reacciones de Jesús, sus emociones, cuando llora por un amigo, o cuando se conmueve por una pobre viuda que ha perdido a su hijo, o cuando enseña con ejemplos y cuando trata con paciencia infinita a los suyos. Cuando uno se propone dedicar un tiempo, aunque sea escaso pero diario, a contemplar al Dios visible, lo va conociendo y le va robando el corazón, porque realmente es muy humano. Es decir, todo lo que tenemos de noble en lo humano está en grado perfecto en Él. Y de hecho no solamente los cristianos, pero los maometanos lo toman como un profeta, lo valoran, y otra mucha gente, pero nosotros que sabemos que es Dios visible, pues podemos conocer a través de los signos, lo que decíamos al principio, a través, digamos, de los sentidos, podemos ir conociendo al que es invisible. Y esto es lo que yo procuro hacer y lo que yo aconsejo a todos nuestros televidentes, que especialmente en este tiempo hagan un pequeño esfuerzo por volver con nueva ilusión a revivir las escenas del Evangelio y a conocer con verdadera intensidad, con verdadera curiosidad a Jesús, porque estoy convencido de que cuando le conozcan les será mucho más fácil entablar esa amistad íntima con Él, que, como tú me preguntabas, es el único camino para llegar con Él al cielo. Muy bien, muchísimas gracias una vez más, Aurelio, y contarle a los televidentes que mi compatriota uruguayo, nacido en Paso de los Toros, un gran intelectual conocido mundialmente, Mario Benedetti, que nos dejara hace muy poco tiempo, él era un descreído, pero en un momento dado él dijo: yo no sé si existe Dios, pero si existe, por su gran calidad, por su excelsa humanidad, estoy absolutamente seguro que no se va a enfadar conmigo por tener dentro de mí este descreimiento. Unos segundos y continuamos con nuestro programa de hoy.